Muy bien, y continuando, en esta segunda sección vamos a hablar sobre la optimización de las campañas con Google AdWords. Vamos a hablar básicamente sobre dos conceptos fundamentales que tienes que tener en cuenta para cuando ya tienes creada tu campaña y ya tienes datos históricos de esta, poder aumentar el rendimiento de tu campaña, logrando mejores posiciones y menores costos por clic. Estos dos conceptos se basan básicamente en el aumento o en el mejoramiento de la calidad de dos parámetros. El primero es el CTR, que como ya hemos comentado, es el porcentaje de clic sobre las impresiones. Y el segundo es el nivel de calidad de tus palabras clave escogidas en tu campaña, porque este parámetro lo tenemos que llevar a un nivel de 10 o un nivel de excelente. Estos son los dos conceptos fundamentales que tenemos que mejorar para llevar a un mejor rendimiento nuestra campaña con Google AdWords. En este proceso vamos a ver campañas reales de clientes nuestros que llevamos sus campañas con Google AdWords, y te vamos a mostrar cómo nosotros hacemos para aumentar estos parámetros de campañas que ya están creadas o cuando empezamos campañas desde cero. Vamos a partir sobre cómo aumentar el CTR. En una primera instancia te voy a recordar algunos conceptos básicos que vimos al comenzar este video tutorial muy rápidamente, porque se supone que nosotros tenemos que optimizar una campaña para lograr rápidamente un buen CTR y un buen nivel de calidad de palabra clave. Pero también vamos a ver cómo optimizar una campaña que ya está creada, donde ya tenemos datos históricos de esta, y cómo logramos aumentar estos parámetros para lograr mejores posiciones y menores costes por clic. Muy bien, entonces, ¿cómo aumentar el CTR en una campaña en Google AdWords? Te quiero recordar un poco lo que es el concepto de CTR. Básicamente, el CTR es la cantidad de clics o el porcentaje de clics realizados sobre una cantidad de impresiones determinada. Es decir, por ejemplo, si tú tienes 100 impresiones y 5 personas hicieron clic sobre esa cantidad de impresiones en la red de búsqueda o en la red de contenido, tu CTR será del 5%. Entonces la pregunta es, ¿cuál es un buen CTR? Un buen CTR debería bordear entre el 8 al 12%. Un aumento de CTR o un buen CTR te trae dos grandes beneficios. El primero es que tendrás mejores posiciones, ya que el algoritmo de Google entenderá que tu anuncio o tu campaña es más relevante que la de tu competencia y te premiará con una mejor posición y un menor coste por clic. Por lo tanto, si te aseguras en tener un buen CTR, también tendrás la seguridad de que estás en mejores posiciones que tu competencia y estás pagando el mínimo costo por ese clic. Entonces, en nuestros videos tutoriales anteriores, y para lograr un buen CTR desde el principio de una campaña, te comentamos que básicamente hay 4 puntos que debes tener en cuenta al crear una campaña para lograr rápidamente un buen CTR. La primera es una correcta elección de palabras clave. La segunda es dividir estas palabras clave por grupos de anuncios. Como te comentaba, debes en el escenario ideal colocar una palabra clave por cada grupo de avisos y que correspondan también a sus propios anuncios. Eso te permite tener una mayor densidad de palabra clave desde el anuncio, ¿no es cierto? Y poder lograr un mejor CTR y que el algoritmo de Google piense que tu campaña es muchísimo más relevante si tú la separas de esa forma, si creas grupos de avisos por cada una de tus palabras clave. En tercera instancia, debes siempre dividir la red de búsqueda de la red de contenido. La red de contenido, por lo general, activa una cantidad bastante mayor de impresiones que la red de búsqueda. Por lo tanto, si tú las tienes en una misma campaña, hechas en una misma campaña en Google AdWords, las impresiones de la red de búsqueda y las impresiones de la red de contenido se sumarán y por lo tanto tú obtendrás un menor CTR, ya que lo más probable es que la cantidad de clics que puedas lograr, si tú sumas las impresiones de la red de búsqueda y la red de contenido, serán muchísimo menores si es que las separas. Por eso debes siempre separarlas, para que tener parámetros diferentes y CTRs diferentes para la red de búsqueda y para la red de contenido. Y por última instancia, en lo que se refiere a cómo aumentar el CTR desde el principio, al comenzar una campaña, lo ideal es que siempre crees páginas de aterrizaje diferentes para cada una de tus palabras clave. ¿Esto qué te permitirá? Te permitirá tener una mayor densidad de palabra clave dentro de tu landing page,
Por lo tanto, eso aumentará tu relevancia y como consecuencia aumentará tu CTR y bajará obviamente tu coste por clic. Por eso te quería un poco refrescar la memoria con estos conceptos al momento de crear o de comenzar tu campaña. Ahora vamos a ver qué elementos debemos ocupar o cómo podemos aumentar este porcentaje de CTR ya cuando tenemos una campaña hecha o ya tenemos un historial de esta. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el principal objetivo de aumentar estos parámetros? El principal objetivo es siempre lograr maximizar nuestro presupuesto, aumentando el retorno de la inversión de nuestro presupuesto. Aumentar el CTR y aumentar el nivel de calidad de palabra clave nos va a hacer optimizar nuestro presupuesto, nos va a hacer estar en las mejores posiciones, siempre pagando el mínimo coste por clic. Ese es nuestro objetivo principal. Cuando ya tenemos una campaña creada en Google AdWords y queremos aumentar estos parámetros, tenemos que dirigirnos a 3 principios básicos para poder lograr este objetivo. El primer objetivo, o el gran error, ¿no es cierto?, de muchos emprendedores o muchos empresarios que comienzan sus campañas en Google AdWords, era colocar, como te decía en un principio, muchas palabras clave. ¿Qué hace eso? Al colocar tú muchas palabras claves, lo único que haces es aumentar la cantidad de impresiones en algunas o en muchas oportunidades innecesarias de tu campaña. Por lo tanto, el primer paso y el primer objetivo es disminuir la cantidad de impresiones innecesarias. Como recordarás, te comentaba que muchas empresas o muchos empresarios colocan, independientemente de una gran cantidad de palabras clave, nunca utilizan palabras claves negativas, lo que hace que su anuncio se active sobre muchas búsquedas, logrando simplemente diseminar su presupuesto sobre muchos parámetros y con CTRs bastante deficientes y bastante bajos. Por lo tanto, la primera acción para aumentar nuestro CTR es disminuir la cantidad de impresiones innecesarias. Número 1, colocando menos palabras clave. Y número 2, elevando, digamos, la cantidad de palabras claves negativas. Lo segundo que debes hacer, y siempre en este mismo ámbito, es eliminar palabras con impresiones, pero que no tengan clics. En algunas oportunidades, tú en tus campañas puedes colocar palabras clave que en general activen muchas búsquedas, pero simplemente no están haciendo clics en tus avisos. Esto podría suceder por 2 razones. Una, que tu aviso simplemente no es atractivo, no es un buen aviso, y simplemente la gente al activar o al activarse esa impresión en el buscador, simplemente no hace clic en tu aviso porque tu aviso no es relevante, o no estás haciendo un aviso atractivo, o no le estás dando los beneficios, o no le estás dando la información completa desde el mismo anuncio. Entonces, si tú en tu campaña ves que tienes palabras clave que tienen muchas impresiones y que no tienen clics, debes eliminarlas o debes tratar de mejorar los anuncios y los avisos para lograr una mejor optimización de este. Y por último, y el más importante a mi parecer, es que debes siempre tratar de aumentar la cantidad de palabras claves negativas en tus campañas. Las palabras claves negativas son filtros que dejan por un lado solamente visitantes o curiosos y por el otro lado dejan simplemente usuarios altamente interesados en tus productos o servicios o usuarios con una real prospección a la compra. Por lo tanto, y como última parte, debes siempre tratar de disminuir las impresiones innecesarias, todo esto a través de las palabras clave, eliminar palabras claves con impresiones y sin clics, y aumentar siempre y buscar siempre más y más palabras clave negativas. Procederemos entonces a ver campañas reales de Google AdWords de nuestros clientes. Obviamente hay alguna información crítica que seguramente no podrás ver. Por eso va a ser muy interesante ver procesos que se iniciaban o campañas que tomábamos con bajos números y cómo hemos elevado estos estándares como el CTR y el nivel de calidad de palabra clave para llegar siempre a niveles óptimos de mejores posiciones y menores costes por clic. El otro parámetro que tenemos que siempre elevar es el nivel de calidad de nuestra palabra clave. El nivel máximo es el nivel 10 o excelente en una campaña de Google AdWords y siempre debemos tratar de llegar a ese objetivo. ¿Cómo podemos llegar a un nivel de 10 en una palabra clave? Siempre debes asegurarte de tener siempre entre 7 y 10 en ese parámetro. Si no estás en ese nivel,
vas a estar pagando seguramente un mayor coste por clic que tu competencia. ¿Cómo podemos aumentar el nivel de calidad de nuestra palabra clave? Básicamente bajo dos conceptos. El primero es aumentando la relevancia desde el mismo anuncio con la palabra clave. Si tú colocas una palabra clave en el buscador, supongamos en nuestro caso cómo dejar de fumar, llevar nuestro nivel de calidad a un nivel de 10 significaría que nosotros debemos esa palabra clave, cómo dejar de fumar, colocarla en primera instancia en el título de nuestro anuncio. En segunda instancia, tratar de repetir esa palabra clave dentro de las siguientes líneas descriptivas del aviso. Y como último truco o consejo es crear subdominios que contengan la palabra clave. Esto te dará desde un principio niveles de calidad altos, ya que la palabra clave que tú has colocado en el sistema se repetirá varias veces dentro de tu anuncio y eso aumentará el nivel de tu palabra clave porque aumentará la relevancia de tu aviso. En segunda instancia, y como tercera parte, es siempre crear una alta densidad de palabra clave en la página de aterrizaje o en tu landing page. Recuerdo nuevamente ese concepto. En un escenario ideal, lo mejor es que tú puedas tener por cada palabra clave realizada una landing page por cada una de estas. Te comentaba que uno de los grandes errores que cometen muchos empresarios o emprendedores que comienzan sus campañas con Google AdWords es llevar siempre al usuario o ese clic desde el buscador, llevarlo a su index o a su página de inicio. Ese es un grave error. Es un grave error. Siempre debes crear landing page especiales para tus palabras clave que contengan una alta densidad de esta, porque esto te dará como resultado que tu nivel de relevancia aumentará. Eso aumentará también automáticamente los otros dos parámetros, los cuales son el aumento del nivel de calidad de tu palabra clave y además el aumento de tu CTR, ya que tu aviso será más relevante. Proseguiremos con este video tutorial. En este caso, ahora sí, viendo campañas reales y campañas de optimización ya en el juego real y dentro ya de una campaña verdadera de Google AdWords. Espero que tomes mucha nota de esto porque acá van muchos trucos que podrían incrementar hasta en un 30 o en un 40% tus resultados con Google AdWords.